Hola, muy buenos días. Me presento, soy Brian Alexis Esquivel Flores y junto con mi compañero Marco Gabriel Guerra Latorre estaremos exponiendo ácidos carboxílicos, un tema perteneciente a nuestra materia de química del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. Para empezar este tema, empezaremos sabiendo qué son los ácidos carboxílicos en sí. Se conocen como ácidos carboxílicos a aquellos compuestos químicos en los cuales está presente un grupo carboxilo en su estructura química, generalmente estando posicionado en uno de sus extremos. Entonces aquí principalmente cuando haya un grupo carboxílico en la estructura podemos saber que es un ácido carboxílico. El llamado grupo carboxilo es un grupo funcional, el cual está formado por un átomo de carbono C, que éste se une a un oxígeno mediante un doble enlace y que éste a la vez se une con un hidrógeno, OH. En base a esto se representa este grupo carboxílico normalmente mediante escritura como -COOH, como podemos ver en la siguiente imagen. Normalmente los ácidos carboxílicos son representados mediante una R, que es un radical que puede tener diferentes estructuras y que dependiendo de esta puede cambiar la funcionalidad, las características físicas y químicas de la sustancia. Vemos que esta R se une a un carbono y que de este carbono se desprenden otros elementos como lo es el oxígeno, que se une mediante un doble enlace a este, y un hidrógeno que mediante enlace sencillo se une al carbono. Entonces cuando nosotros identifiquemos este grupo de elementos que forman este grupo funcional llamado grupo carboxilo, sabemos que estamos en presencia de un ácido carboxílico como tal. Este grupo funcional normalmente se ve acompañado por una letra R, entre paréntesis R-COOH, el cual en química se representa un radical, el cual se usa para representar alguna otra estructura química que se une así a este grupo carboxilo, como anteriormente lo mencioné. Como ejemplo de esto tenemos al ácido acético, el cual su radical es un CH3, y que este CH3 al unirse al grupo carboxilo forma ácido acético, el cual es comúnmente conocido como el vinagre. El ácido cítrico es otro ácido carboxílico, la cual su radical es C5H2O5. Este radical al unirse con un grupo carboxilo, forma ácido cítrico, el cual está presente en cítricos. Un dato curioso también es que todas las moléculas pertenecientes al grupo de los aminoácidos están formados por un grupo carboxilo en sí, como podemos ver en la imagen de abajo, generalmente formado por un grupo amino, NH2, un radical que se encuentra en medio, que ya sabemos que este radical puede tener cualquier estructura y que mediante esta adquiere diferencias químicas y diferencias físicas y químicas, y un grupo carboxilo que lo vemos hasta al final de la estructura, representado ya sabemos como COOH. La nomenclatura. El grupo carboxilo es uno de los grupos funcionales más abundantes en química y bioquímica. No solo los ácidos carboxílicos son importantes en sí mismos, sino el grupo carboxilo como tal. Aquí vemos que la IUPAC nombra los haluros ácido reemplazando la terminación oico del ácido por oilo o la terminación carboxílico por carbonilo. Además se sustituye la palabra ácido por el halógeno. Es una función de carbono primario, se caracteriza por tener el mismo carbono, el grupo carbonilo y un oxidrilo. Se nombran anteponiendo la palabra ácido y con el sufijo oico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los ácidos carboxílicos principalmente tienen una estructura a seguir. Principalmente se coloca la palabra ácido. Después se utiliza el prefijo, el cual se relaciona con el total de números de carbonos que está presente en la estructura. Y después a ese prefijo se le añade la terminación ico o oico, como lo podemos ver aquí. El H-COOH vemos que únicamente cuenta con un carbono en su estructura. El prefijo para
1 se utiliza meta. Entonces, para mencionar esta estructura se utiliza ácido metanoico. El ácido etanoico, como su nombre nos indica, eta es un prefijo que significa 2, es decir, que contiene 2 carbonos en su estructura. Entonces, primeramente va ácido etanoico, el cual ya sabemos que ico o oico se utiliza para acompañar el prefijo, el cual seguimos utilizando dependiendo del número de carbonos que tiene su estructura. Entonces, para concluir que esto sea más sencillo, para la nomenclatura se utiliza primeramente la palabra ácido, se utiliza el prefijo que se relaciona con el número de carbonos de la estructura y a este se le añade la terminación oico o ico. Y como lo vemos hacer aquí, ácido propanoico, propano 5 carbonos y lo vemos en su estructura. Ácido butanoico, que su estructura tiene 4 carbonos, y ácido pentanoico, el cual en su estructura tiene 5 carbonos. Los ácidos carboxílicos ahora forman parte de los químicos orgánicos. Aquellos químicos orgánicos son aquellos en los cuales su estructura presentan estos elementos como es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Durante el 2021 a 2022 se vieron un incremento del 28.7%. Y el comercio de estos ácidos carboxílicos tomó el lugar 311 de 1218 en el comercio mundial. En 2022, los principales exportadores de ácidos carboxílicos fueron China, India, Alemania, Singapur y Austria. Entre los importadores en 2022 fueron los Estados Unidos, Alemania, India, Japón y los Emiratos Árabes Unidos. Entre sus impactos industriales tenemos que el ácido acético se utiliza fundamentalmente para la obtención de acetato de vinilo, que se utiliza como monómero para la fabricación de polímeros. También se utiliza en la producción de acetato de celulosa, para la obtención de lacas y películas fotográficas, como lo podemos ver en las primeras dos imágenes, para la producción y plastificación de polímeros, además como las películas de cines de rollo tipo Leica. El ácido fórmico se suele emplear en la industria del curtido al objeto de suavizar pieles y cueros de animales, también como en procesos de tintorería en la industria del curtido. Y algunos derivados del ácido fórmico de este ácido carboxílico se emplean como en la producción de herbicidas, como lo vemos en las siguientes dos imágenes. El ácido fórmico siendo utilizado para la suavización y textura de los curtidos de los cueros de los animales, y algunos alineados a estos se usan como herbicidas. Y el ácido benzoico, que tiene una amplia utilidad como intermediario de síntesis en muchos procesos orgánicos, y algunos de sus ésteres se emplean como plastificantes y en la industria de la perfumería. El benzoato de sodio, otro derivado del ácido benzoico, se emplea en la industria de la alimentación como conservante. Y ya lo vemos aquí, en la industria de alimentos como conservante, ya sea para sodas, alimentos encurtidos enlatados, y además como productos de higiene, como lo vemos en enjuagues bucales. Bueno, y por parte de su servidor Brian Alexis Esquivel Flores y también de Marco Gabriel Guerra Latorre, eso sería todo en la presentación de hoy.